Les damos la bienvenida a nuestro tema del día de hoy. Estamos haciendo un estudio expositivo de Éxodo capítulo 20 de los versículos 1 al 17, donde estamos viendo los 10 mandamientos. En nuestro estudio pasado hemos entrado en materia con los 2 primeros mandamientos y vimos todo lo que más hemos podido abarcar. Con el primero y segundo mandamiento vimos cómo Dios establece el monoteísmo, la adoración a un solo Dios, y con ello la condena del politeísmo, la adoración a varios dioses. Y no es que haya otros dioses aparte de él. En Isaías 45, versículo 5, el Señor nos dice: «Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios». Así que cuando Dios habla de otros dioses, no está hablando de otras deidades a la par de él que se estén disputando el gobierno y la adoración de la creación, como se ve en la mitología griega con los dioses del Olimpo, sino que se refiere a que todo aquello que el hombre venera como ídolo es para el Dios verdadero una figura de deidad totalmente falsa y diferente de él. Lo más fuerte que hemos visto al respecto es que quienes están detrás de esos ídolos son los demonios. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Inferencialmente, estos mandamientos también condenan el ateísmo, porque dan por sentado que sí hay Dios, que es uno solo y que debe ser adorado y venerado por todos los hombres. Dios en su palabra pone la idolatría y a los ateos en el mismo nivel, llamándolos necios. Así lo vemos en el Salmo 53:1, que nos dice: «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Y en Romanos, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice que los hombres, habiendo ya conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día el ateo puede ser un profesor de universidad, y se le puede considerar muy inteligente, pero para Dios es un necio. El diccionario define la palabra necio como aquel que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. En nuestro lenguaje popular diríamos un cabeza hueca. El ateísmo, en lugar de ser un aspecto que denota gran inteligencia o libertad de pensamiento, nos demuestra la gran manera en la que el género humano se ha depravado y se ha desviado de Dios y de su palabra, así también como los politeístas y los idólatras. En aquel tiempo, cuando la ley de Dios fue entregada, era muy popular adorar a muchos dioses, y hoy es muy popular no adorar a ninguno. Este mandato da por sentado la existencia de un único Dios y nos ordena amarle a Él por encima de todo, a no hacer imágenes de Él y a no postrarnos ante esas imágenes. Los hombres no debemos ni siquiera honrarlas, dice el versículo 5 de Éxodo 20. Pues solo Dios debe tener el lugar de primacía en los pensamientos y en el corazón de los hombres, porque no hay nada ni nadie que se le iguale a Él o lo supere. Entonces, no se trata de adorar o de reverenciar a cualquier Dios, sino que tiene que ser al único Dios verdadero de la creación, al que se ha revelado a través de las Escrituras para nosotros. Cualquier cosa a la que el hombre se entregue de forma definitiva llega a ser su Dios. Muchos no estarán adorando hoy a Baco, el dios griego y romano del vino y la orgía de hace muchos años atrás, pero en cambio adoran la botella y las fiestas desenfrenadas. Muchos no estarán adorando hoy a Afrodita, la diosa griega del sexo, pero en cambio adoran la fornicación, la prostitución y la pornografía. Muchos hoy no estarán adorando a Apolo, dios de la música, la poesía y el arte, pero en cambio adoran a cantantes, a músicos y a actores. Muchos hoy no estarán adorando a Atenea, la diosa griega de la ciencia y la sabiduría, pero en cambio adoran sus títulos, sus doctorados, sus diplomados y adoran los altos cargos en la sociedad y el ser reconocidos como eminencia sobre los hombres. Muchos no estarán adorando hoy a Mamón, el dios de las riquezas, pero en cambio adoran y aman el dinero y todo lo que éste les puede dar,
y con eso caen en el pecado de la avaricia, lo cual es también idolatría, nos dice Colosenses 3:5. Todo y cualquier cosa que ocupe lugar de primacía en su vida, en su corazón y en su alma, se constituye para Dios en un Dios falso. Le invito a que me acompañe en su Biblia a Éxodo capítulo 20 para meditar en los versículos 1 al 11 y continuar con nuestro estudio. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, hoy santificamos tu nombre y te damos gracias por hacer llegar hasta nosotros tu reino a través de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos en el día de hoy con tu palabra, permítenos conocer tu verdad, renueva nuestra forma de pensar y la forma de ver las cosas. Te rogamos para que por medio de tu Espíritu Santo nos lleves a toda tu verdad y para que en nuestros corazones queden grabados tus estatutos. Cambia nuestros deseos y enséñanos a amar tu palabra, a honrarla, a respetarla y a obedecerla. Te alabamos hoy por este privilegio inmerecido de poder escuchar tu voz. Bendícenos a través de ella y cambia nuestros corazones para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Tercer mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y también Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. ¿Existe algún pecado que sea el peor de todos? Algunas personas opinan que todos los pecados son iguales y otros lo contrario. Podemos decir que ambos grupos tienen razón. Si tenemos en cuenta que el pecado en general es lo que nos aparta de Dios, entonces cualquier pecado nos hace dignos del justo juicio de Dios y por eso no habría ninguna diferencia en ellos. Para entender mejor esto, tenemos que comprender que la ley de Dios es recta. Así lo dice el Salmo 19 del 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. También lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En primera instancia, podemos decir que todos y cada uno de los mandamientos son imparciales, que no hay un mandamiento que sea más importante que otro o que no hay alguno que sea inferior a otro, porque todos los mandamientos tienen el mismo grado de importancia y el mismo grado de santidad para Dios. Todos los mandamientos son creados y establecidos por un Dios santo y son la expresión de su moral, son la expresión de su santidad para nosotros. Recuerde cómo en Marcos capítulo 12 de los versículos 29 al 31, cuando un maestro de la ley se acercó a Jesús y le preguntó cuál es el mandamiento más importante, el Señor le contestó con el Shema, que Dios les había dado a ellos en Deuteronomio 6 del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús además le dice a este hombre que hay un segundo mandamiento semejante, porque es igualmente importante.
El versículo 31 de Marcos 12 nos dice que el Señor le respondió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso el Señor le dice que no hay otro mandamiento mayor que estos. Con esto nuestro Señor no está estableciendo dos mandamientos adicionales a la ley de Dios, ni tampoco una nueva ley. Él simplemente está hablando de los 10 mandamientos y los está estableciendo en sus dos secciones. La primera sección, que trata de nuestra relación personal con el Dios verdadero y abarca los primeros 4 mandamientos. Y la segunda sección, que trata de nuestra relación con nuestro prójimo y abarca los últimos 6 mandamientos. El problema es que nosotros somos imperfectos por causa del pecado, que nuestra noción o percepción en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo también es imperfecta y reprobada. Los hombres somos tan depravados que, por ejemplo, no le vemos nada de malo a mentir, pero sí a matar. Y ambas cosas son equitativas en la ley de Dios, porque para Dios son igual de serias. Para Dios, una mentira piadosa es tan pecaminosa como lo es un asesinato. No obstante, si hablamos de las consecuencias que cada pecado trae, si hablamos de las consecuencias que trae cada falta a cada mandamiento, entonces sabemos que hay pecados más graves que otros. En dicho caso, no es lo mismo que un mendigo se robe una manzana para comer a que alguien cometa un asesinato. Ambas cosas son faltas abominables para Dios. No tienen justificación alguna y nos separan de Dios. Pero también, dentro de la ley para los hombres, conlleva una pena diferente. Esto es así, tanto instintivamente para nosotros como legalmente para Dios. Mi querido amigo, Dios tiene tanto sentido común como nosotros. Por eso, el peor pecado es hacer el mal en nombre de Dios. Y sabemos que esto es así, porque lo dice este tercer mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que establece que Dios no tendrá consideración alguna sobre aquel que viole este mandamiento. Ahora bien, la mayoría considera que el mandamiento prohíbe decir el nombre de Dios sin una razón aparente. Así, cualquiera que dice, por ejemplo, «Oh, Dios mío, pero qué noticia más aterradora vemos hoy», estaría tal vez violando este mandamiento. Pero esta interpretación nos presenta un verdadero problema. Porque mientras que Dios podría perdonar cualquier otro pecado como asesinar, adulterar o robar, no pasará a quien se haya quejado mencionando su nombre. Honestamente, esto haría que los mandamientos fueran incomprensibles desde el punto de vista moral. El problema no está en el mandamiento, sino en su traducción. En su original hebreo no dice «no tomarás», sino «no llevarás». Así que la mejor traducción es «no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios». Eso se acerca mucho más a la verdadera intención del mandamiento, que sería hacer el mal en nombre de Dios. Y en esto es en lo que Dios no dará por inocente al culpable. Cuando una persona irreligiosa hace el mal, no desprestigia a Dios. Pero cuando alguien religioso, cuando alguien que dice ser cristiano, cuando alguien que dice ser evangélico, cuando alguien que dice amar y seguir a Dios hace el mal, o lo hace en nombre de Dios, está provocando un terrible daño al nombre de Dios. En un sentido contrario, el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, «Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos». Si los hombres pueden llegar a alabar y a glorificar el nombre de Dios cuando en su nombre somos bondadosos y misericordiosos con otros, de igual manera, también podrán maldecirlo cuando en su nombre hacemos cosas indebidas. De hecho, el argumento más frecuente en contra de Dios y de la religión tiene que ver con los actos bélicos cometidos en nombre de Dios, ya sea en el nombre de Alá por parte de los islamistas o en el nombre de Cristo por parte de los cristianos. Dios quiere darse a conocer a los hombres como Él es realmente y no desea que nadie tenga una perspectiva imperfecta o incorrecta de Él. Por eso su nombre no debe ser usado a la ligera. Como Dios supremo, creador, sustentador y juez perfecto de toda la tierra, merece reverencia y solo Él es digno de nuestro más alto honor. Así que este mandamiento también es transgredido por nuestra irreverencia a su autoridad. Constantemente, a cada instante, de forma consciente o tal vez por omisión,
Los hombres usamos el nombre de Dios en vano cuando hacemos uso de su nombre superficialmente, cuando lo ponemos a Él como testigo y nuestros actos son impíos, cuando hipócritamente juramos en su nombre y luego no cumplimos con nuestras promesas, o cuando cometemos perjurio, cuando mentimos después de haber jurado decir la verdad en su nombre, cosa que sucede frívolamente en muchos juzgados. Cuando por negligencia usamos su nombre como tópico, como una muletilla verbal o como un amuleto para buscar fortuna y beneficios. Y también cuando constantemente usamos el nombre de Dios o el de Cristo como parte de un insulto o una maldición. A este terrible pecado la Biblia lo llama blasfemia. Esto es muy frecuente en nuestros días y es pecaminoso en gran manera, porque el nombre de Dios es tan santo como Él mismo lo es. El pueblo de Dios llegó a tener un respeto y una reverencia tan profundos por el nombre de Dios que su nombre ni siquiera era pronunciado en la lectura de la Torá. Debido a que por mucho tiempo los israelitas consideraron una blasfemia pronunciar el nombre de Dios directamente, preferían denominarlo las 4 letras, o lo que conocemos en español como el tetragrama, las 4 consonantes en hebreo que forman el nombre de Dios. Cada vez que ellos veían el nombre de Dios, usaban y usan aún otro término para mantener oculto su sagrado nombre como Adonai, Elohim o el Eterno. Se ha discutido mucho entre los teólogos y los judíos modernos sobre cuál es la pronunciación exacta del nombre de Dios, ya que en el hebreo antiguo no se escribían vocales. Y se puede decir que con el pasar de los años su pronunciación correcta casi llegó a perderse. Unos afirman que el verdadero nombre es Yahvé, otros dicen que es Jehová y otros Yehová. No obstante, y basados en lo que la palabra de Dios nos dice en Éxodo 3:14, sabemos que el nombre de Dios es concretamente el que es. Él le dijo a Moisés que su nombre es Yo soy. Así que sin importar si sabemos hebreo antiguo, podemos caer en el pecado de blasfemia de muchas maneras. Hoy muchos no pueden ni siquiera expresarse sin usar un lenguaje soez y profano. Su vocabulario tiene que ir acompañado de groserías y malas palabras, y entre estas no puede faltar para ellos una referencia despectiva hacia Dios o hacia Cristo, con toda clase de frases que denotan irreverencia y desprecio hacia Él. En todos estos casos hemos quebrantado este mandamiento y sus consecuencias son severas. No lo tendrá el Señor por inocente. Con esto Dios le estaba enseñando a su pueblo que Él debía ser respetado y reverenciado por uno de sus más grandes atributos, su soberanía. Eso quiere decir que Dios está por sobre todas las cosas y que no hay absolutamente nada ni nadie por encima de Él. De ahí que afirmar que Dios sea menos de lo que es en realidad es blasfemia también. Afirmar que Dios, por ejemplo, tiene una madre es un injurio. Es una acusación que desacredita a Dios en su posición de soberanía y agrede en su reputación personal, porque los hijos siempre estarán bajo subordinación de sus padres. Incluso un hijo debe obedecer también a su madre, pero Dios no tiene que obedecer a nadie. Dios no está bajo subordinación de nadie, puesto que no hay nadie que esté sobre Él. Él es soberano. Puede que alguien diga que este pecado no perjudica la propiedad privada ni la paz pública de otros, y con ello quiera pasar por inocente. Pero no se engañe, Dios no le dará por inocente. Todos nosotros nos presentaremos un día ante el trono de Dios y daremos cuentas por nuestros hechos, y entonces, allí, muchos se darán cuenta de cuán horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, como lo dice Hebreos 10:31. Así que pensemos de cuántas maneras faltamos a este mandamiento y cómo sin embargo Dios aún nos otorga su misericordia porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos los hombres seremos llamados ante la presencia de Dios. Y como en todo acto legal, siempre se nos ofrece una negociación antes de ir a juicio. Estimado oyente, solo con este mandamiento ya podemos ver que somos delincuentes culpables en busca y captura. Y Él nos hace y nos presenta una oferta de negociación para no ir a juicio. Arrepentimiento. El Señor Jesucristo se presenta como abogado defensor, ofreciéndonos su total perdón y libertad del juicio de Dios. Pero a cambio, usted y yo debemos reconocer ante Él que somos culpables de todo pecado. Debemos arrepentirnos de nuestra manera de vivir impía, apartándonos de toda idolatría y falsa religiosidad,
y debemos creer y aceptar que Él ha cancelado con su sangre nuestra deuda eterna. Si no firmamos ahora el contrato de arrepentimiento y aceptamos su oferta de salvación, iremos inevitablemente a juicio cuando Él nos llame de esta vida terrenal. Usted decide, o se humilla ante el Señor Jesucristo, o se presenta a su juicio con sus propias obras y su propia idolatría, las cuales no cubrirán su deuda eterna, y entonces este abogado defensor que se presenta hoy para usted con una oferta será su juez en ese día, y usted escuchará de su boca las palabras de Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y al igual que Dios, nosotros no deseamos que usted esté en esta condición. Pensemos de cuántas maneras hemos faltado a este mandamiento, de cuántas maneras nuestra boca ha usado el nombre de Dios en vano, cuántas veces hemos cometido el mal en nombre de Dios, cuántas veces hemos faltado a juramentos hechos en su nombre y de qué manera nuestras palabras insultan su nombre. Pidamos perdón ahora mismo a nuestro Señor con humildad y agradezcámosle por concedernos su paciencia para que reconozcamos este pecado y apartémonos de este, haciéndonos el propósito de cambiar nuestras palabras. Pasemos al cuarto mandamiento: santificar el día de reposo. Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11 y Deuteronomio capítulo 5 versículos 12 al 15. Muchas personas que veneran los 10 mandamientos creen que el cuarto mandamiento no es tan importante y mucho menos obligatorio. No obstante, las palabras de Dios, acuérdate del día de reposo, implican que este es el único de los mandamientos que debe ser recordado conscientemente, por ser de carácter cultural más que moral. Bien entendido y cumplido, este mandamiento puede transformar no solo la vida, sino al mundo entero. Veamos algunas cosas de lo que implica. Primero, este mandamiento busca poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Este mandamiento concierne al tiempo de culto. Hay que servir y honrar a Dios todos los días, pero uno de los 7 días debe ser dedicado especialmente a su honor, su servicio, su alabanza y su adoración. Este día fue santificado y bendecido por Dios mismo desde el principio de la creación. Lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 3. De modo que este no fue el decreto de una nueva ley, sino la confirmación de una ley ya establecida. Algunas religiones discuten entre sí si este día debe ser el sábado, como lo dice el texto original, o el domingo, como se tiene tradicionalmente por los hombres. Solo puedo decir que debemos tener mucho cuidado, pues en la cultura hebrea original se maneja un calendario diferente al calendario gregoriano que actualmente manejamos. Es cierto que el Señor llamó a su pueblo a honrar el Sabbat, pero el énfasis está en dedicar para Él un día de entre los 7 días que tiene la semana. El punto más importante de ese mandamiento es la presencia de Dios en este día. Es así como la fe en Dios acerca a las personas al día de reposo. Guardar este día nos acerca a Dios. Por eso, la primera versión de los mandamientos, la de Éxodo, hace énfasis en que Dios mismo dedicó ese día para su gloria después de la creación. Su palabra nos enseña en Isaías 40:28 que Dios no se cansa ni se fatiga. Luego, lo que vemos aquí no es una contradicción bíblica, sino un testimonio claro de cómo Dios mismo cumple la santificación de este día, dándonos un ejemplo a seguir. Si Dios mismo, que ni se cansa ni se fatiga, reposó en este día, ¿cuánto más no deberíamos hacerlo nosotros que somos frágiles y débiles? Sin importar la creencia religiosa, el día de reposo afirma este mensaje: que hay un creador, que el mundo no existe por sí solo, que la vida no es una simple coincidencia, sino que tiene un sentido y un propósito y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un valor y un objetivo único. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios y depender de Él. Segundo, los beneficios para nosotros. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida consistía solamente en trabajar. De hecho, la gente lo hacía como si fueran mulas de carga, y actualmente muchos lo hacen también, poniendo como excusa que necesitan conseguir lo suficiente para cubrir sus gastos o sus deudas. Pero este mandamiento no admite excusas al demandar que las personas debemos descansar uno de los 7 días de la semana. En primera medida, por cuestiones de salud. Las personas que no dejan un día para descansar de sus labores cotidianas
tienden a desgastarse y enfermarse física y mentalmente más rápido que otros. Muchos consideran que si dejan un día para descansar, están perdiendo ingresos. Pero contrario a este pensamiento, está demostrado que los países más productivos son los que respetan los horarios de descanso de sus empleados. Una persona que respete su día de reposo tanto como su jornada laboral será una persona más saludable y por consiguiente más productiva. Más que cualquier mandamiento, este nos recuerda que estamos predestinados a ser libres. Así lo dice la segunda parte del mandamiento que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5 versículo 15, cuando dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Es decir, recuerda que los esclavos no pueden descansar. Tomando esto en consideración, se puede decir que, visto desde la perspectiva bíblica, a menos que sea extremadamente necesario para subsistir, quienes escojan trabajar los 7 días de la semana son fundamentalmente esclavos de su trabajo o del dinero que producen, pero aún así esclavos. El millonario que trabaja 7 días a la semana podrá ser rico, pero es un esclavo. Y esto nos lleva al tercer aspecto de lo que implica este mandamiento. Tercero, desacredita la esclavitud. Aunque la Biblia no abolió universalmente con la esclavitud, este mandamiento humanizó esta terrible institución e incluso ayudó a prohibirla. Por definición, el amo tenía el derecho legal de evitar que sus esclavos descansaran y mucho menos que descansaran un día completo de la semana. Pero esto es lo que precisamente Dios ordena en el cuarto mandamiento. Incluso un esclavo tiene derechos humanos elementales porque para Dios un esclavo también es un ser humano. Cuarto, el día de reposo crea y fortalece los lazos familiares y de amistad. Si bien es cierto que el día de reposo está dedicado primeramente al Señor, también es cierto que ese era el mejor día de la semana para compartir con otras personas, mayormente con los familiares y amigos. Todos estamos muchas veces en comunión con nuestra familia durante la semana, pero no obstante, todos estamos ocupados con nuestras responsabilidades. Pero si todos tenemos en común el mismo día de reposo, entonces tendremos un tiempo propicio para dedicarnos a la comunión familiar mutua. Se ha demostrado que un día de reposo trae efectos altamente positivos en el hogar y en el matrimonio. Basta con que usted pregunte a una persona casada con un adicto o una adicta al trabajo en cuánto le favorece que su cónyuge no trabajara un día a la semana, y entonces podrá apreciar el poder del día de reposo. El día de reposo trae beneficios para la familia, pero no debemos olvidar que es ante todo un día eclesial. Es exclusivamente un día designado por Dios para Dios. Así que el aspecto de la comunión familiar no debe ser excusa para faltar a la asamblea con los hermanos. Muchos ponen como pretexto el hecho de que no se han visto con sus familiares durante la semana y que prefieren pasar un tiempo con ellas en casa o en otro lugar fuera, en lugar de asistir a la iglesia. Asumir que Dios está en todas partes porque es omnipresente no es una razón de peso para dejar de congregarse, porque precisamente ese día fue designado por Dios para que toda la familia se congreguen a escuchar la palabra de Dios. Y el ejemplo que los padres dan de esto a sus hijos es vital, porque la responsabilidad de transmitir estos principios era de los padres, no de los hijos, y los hijos harían posteriormente lo que sus padres le inculcaran y le enseñaran. Puede verlo en Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 9, que es el contexto de los 10 mandamientos. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El día de reposo crea y fortalece los lazos familiares, y es la responsabilidad de los padres la de inculcar a sus hijos la comunión eclesial. Quinto,
Este mandamiento otorga dignidad a los animales. Este mandamiento incluso dignifica a los animales de trabajo pesado, pues le daba un día a la semana para descansar de sus labores. Humanamente hablando, todos los que le otorgaban un día de reposo a sus bestias tendían a ser menos crueles con ellos en cualquier otro día normal de trabajo. Además, muchos lo desconocen, pero aún en una escala mayor, Dios le ordenó a su pueblo a darle descanso aún a la misma tierra que ellos cultivaban. Éxodo 23, de los versículos 9 al 12, nos dice que después de 6 años de cultivos, el séptimo año debía dejarse reposar la tierra por un año y no sembrar nada en ella. Un mandamiento que aún hoy en día es respetado por muchos de los granjeros, y a cambio la tierra se vuelve más productiva. Todos los hombres tenemos una clara y efectiva señal de un mundo creado por un Dios de orden, que anhela y desea tener una relación personal con el hombre y que quiere lo mejor para él en estos 5 beneficios que son para todo aquel que quiera seguir sus preceptos. Desconectarnos de nuestro entorno y dedicar un día para honrar y adorar al dador de la vida es el acto más noble de humildad y agradecimiento que cada hombre debería tener para con el Dios verdadero. El Dios santo que desea nuestra santidad, santifica un día para que acudamos a la práctica de la santidad ante su presencia y así aprendamos a santificar nuestras vidas para el Señor. Pero ¿cuál es el día que debe ser santificado? ¿El sábado o el domingo? No podemos abandonar el estudio de hoy sin abordar este importantísimo tema. El tema del día de reposo es también muy polémico porque en nuestro círculo cristiano evangélico siempre se ha discutido mucho si el día de reposo debe ser el día sábado como se acostumbra para los judíos o el día domingo como la gran mayoría lo tiene. Consideremos este tema a la luz de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento no vemos ningún mandamiento o ley actual de parte de Dios que nos diga que debemos guardar el sábado como día exclusivo de reposo. Cuando vemos la vida de Jesús, no debemos olvidar que Él se movía en su vida pública y ministerial dentro del Antiguo Testamento, y por lo tanto estaba sujeto a la ley de Moisés y por supuesto guardaba el sábado. Pero la cosa cambia cuando Él muere y resucita, porque da inicio al nuevo pacto, a las nuevas leyes que rigen el día de hoy para los creyentes. Y en este nuevo pacto no hay ninguna ley de guardar el sábado. Así que, estimado oyente testigo de Jehová, sabatista, adventista o judaizante, le invito a que tenga en cuenta lo siguiente. Siendo que el sábado es tan importante para los judíos, no vemos de parte de Jesús ningún mandamiento que nos ordene guardar el sábado. Si la observancia de guardar el sábado es tan importante para un discípulo de Cristo, ¿por qué no fue mencionada por Jesús en ninguno de sus sermones? ¿Por qué Pedro, que es judío, en la primera predicación del Evangelio en Hechos capítulo 2, no ordena guardar el sábado? ¿Por qué no lo hace tampoco Apolos cuando predica con denuedo su Evangelio en Hechos 18? ¿Por qué no se dice nada acerca de guardar el sábado en la conclusión final del Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde estaban reunidos los apóstoles, los ancianos y el Espíritu Santo de Dios con ellos? ¿Por qué en todas las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, escritas por los apóstoles judíos, no vemos un solo versículo donde se ordene guardar el sábado como día de reposo? ¿Por qué Pablo no le da a Timoteo y a Tito ninguna mención de guardar el sábado como día de reposo exclusivo en sus instrucciones, normas y mandamientos para la dirección de la iglesia? ¿Por qué en el libro de Hebreos no hay ni un solo mandamiento a guardar el sábado, siendo que esta es una carta para judíos recién convertidos? ¿Por qué en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis, que están dirigidos a las 7 iglesias, no vemos ni una sola referencia de parte de nuestro Señor Jesucristo a guardar el sábado? Jesús aquí no elogia a ninguna de esas iglesias por guardar el sábado, y tampoco se le ve reprendiendo a alguna de ellas por no guardar el sábado. ¿Se da cuenta? En todo el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento de guardar el sábado como día exclusivo de reposo, porque este era un mandato solo para el Israel del Antiguo Testamento, no para la iglesia. Estimado oyente, la Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 15, Romanos capítulo 5, versículo 13 y Romanos capítulo 7, versículo 8, que donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
o que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y si no hay ley en todo el Nuevo Testamento acerca de guardar el sábado, entonces no hay que guardarlo. Esto fue parte del antiguo pacto, y este quedó abrogado cuando inició el nuevo pacto. Por lo tanto, junto con la ley de guardar el sábado, quedó abrogada también la ley de los alimentos impuros, la ley de la circuncisión, la ley de los sacrificios, la ley de los diezmos, la ley de los rituales y la ley del sacerdocio y las fiestas. Así también, de la misma forma inversa, practicar o guardar todas estas leyes es pecado. Para todos aquellos que nos llegaran a acusar de romanistas, les decimos que tampoco defendemos guardar el domingo como día único y exclusivo para el Señor, porque para los verdaderos cristianos hoy rige un nuevo pacto, y en este todos los días son iguales, todos los días son Sabbat, porque para los creyentes de hoy todos los días son del Señor. Hebreos capítulo 4 versículo 10 nos dice acerca de Cristo que el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Por tanto, ya hoy no hace falta guardar el sábado como día de reposo, pues este era solo un hecho profético acerca del Mesías, acerca de Cristo, quien es ahora nuestro reposo. El mismo Señor Jesucristo dijo de sí mismo en Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero entonces, ¿cuál debe ser el día para el Señor? Mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 14, versículos 5 al 6, acerca de cuál es el día que se debe guardar como día de reposo. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, que hay libertad para tomarse el día de reposo que se quiera. Cuando usted mira la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 46, vemos que ellos dejaron de convocarse como iglesia el sábado para hacerlo día tras día en el templo y en los hogares. El cuarto mandamiento de la ley de Dios habla del día de reposo que efectivamente para ellos en este tiempo era el día sábado. Sin embargo, el énfasis del mandamiento no está en que el día de reposo deba ser el sábado, sino en que no se debe olvidar, relegar, abandonar o dejar el día de reposo. Pablo continúa diciéndonos, versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Dicho de otra manera, si usted quiere servir al Señor el sábado, hágalo. Y si otro considera hacerlo el domingo, hágalo. Y si alguien quiere consagrar el día miércoles o cualquier otro día de la semana, también hágalo. Porque ahora en Cristo todos los días son del Señor, todos los días son Sabbat. Mientras que todos los testigos de Jehová, los sabatistas, los adventistas y los judaizantes imponen de forma legalista el Sabbat como día de reposo, el apóstol Pablo nos da total libertad de dedicar cualquier día al Señor. Al estar en Cristo por medio del Evangelio, ya se ha cumplido con la ley del Sabbat y con todas las demás leyes y rituales del antiguo pacto. Cristo lo cumple todo por nosotros y en nuestro lugar. Así como Cristo sufrió en su propia carne el juicio de Dios que nos correspondía por pecadores, así también Él llevó el cumplimiento de toda la ley. Todos aquellos que quieran guardar las leyes y los mandamientos de Dios por sí mismo para ganarse la entrada al cielo, tendrán que guardar todas las leyes de forma perfecta. El sabatista que quiere cumplir con el Sabbat también debe cumplir con toda la ley. También debe ofrecer sacrificios, también debe quemar incienso y también debe circuncidarse. Como ve, tratar de cumplir con todas las leyes es imposible para los hombres. Por eso, lo que los hombres necesitamos es solo a Cristo. Solo Él es total y suficiente para cumplir las demandas de la ley de Dios. Solo Él es nuestro Sabbat y solo Él es nuestro descanso. Ya no tenemos que fatigarnos en cumplimientos legalistas para obtener la salvación. Todo lo tenemos en Él. Hasta aquí hemos visto los 4 primeros mandamientos que conciernen a nuestra relación con Dios y todos son cumplidos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero a quien debemos adorar.
Él es la única imagen del Dios verdadero que se nos ha dado para conocerlo. Él es el único intercesor ante el Padre, a quien debemos buscar y ante quien debemos postrarnos. Su nombre es el nombre santo sobre todo nombre, al que podemos clamar. Y Él es nuestro reposo mediante el cual podemos acercarnos al Padre todos los días. Como ve, solo Cristo es suficiente y solo por medio de Él podemos obtener la salvación si tan solo creemos el Evangelio, la buena noticia dada a los hombres. Que un día, hace más de 2000 años atrás, Dios se hizo hombre para venir a cumplir con toda la ley y para ocupar también nuestro lugar de condenación eterna por infractores de esa ley, entregando su vida en la cruz. Allí en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió sobre sí mismo toda la ira y el juicio de Dios, que nosotros merecemos como pecadores, para que ese juicio divino no cayera sobre nosotros. En Él quedaron cumplidas las demandas de la ley y las demandas de la justicia de Dios de forma perfecta, y la prueba de eso es que Dios le devuelve la vida a su Hijo y lo corona como Rey sobre todo lo creado. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, que abandonen todos sus intentos inútiles por presentarse perfectos ante Dios y que acepten este único medio de justificación que ya ha cumplido con todas las demandas de la justicia perfecta de Dios. Si usted quiere recibir esa salvación, si usted quiere firmar ese contrato de paz con Dios, le invito como siempre a que busque un lugar a solas y en sus propias palabras, busque y clame al Dios verdadero de la Biblia. Arrepiéntase de sus pecados, abandone su idolatría, abandone su falsa religiosidad y acepte de corazón este medio de justificación que Dios le ha concedido. Crea que Jesús es Dios y que murió por usted en la cruz para pagar por sus pecados ante el Padre. Aprópiese de esta justicia como su única alternativa de salvación. Y entonces, y solo entonces, usted podrá comenzar a vivir su vida todos los días en el Sabbat de Jesucristo. Estudie las Escrituras diariamente y obedezca lo que Dios le dice en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por abrir nuestros ojos a tu verdad. Te damos gracias por cada argumento contundente que tú nos muestras en tu palabra, para descubrir y desenmascarar las mentiras a las que estamos habituados. Te pedimos para que día a día tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu a toda verdad para ser libres. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por mostrarnos estos pecados que tú aborreces. Y gracias por poner en nuestro corazón la sensibilidad para arrepentirnos de ellos. Hoy clamamos a ti por tu perdón y sabemos que recibimos tu perdón a través de tu Hijo y te damos gracias por ello. Te damos gracias por la salvación inmerecida que tú nos brindas y por revelarnos la gloria de tu Hijo Jesucristo en cada mensaje, en cada porción de tu santa palabra, en cada versículo. Gracias por limpiar y perfeccionar nuestras vidas para ti. Te pedimos humildemente, sé tú guardando nuestros pensamientos y nuestra vida para tu honra y tu gloria. Úsanos para que la verdad de tu palabra se revele en nuestras vidas y para que el evangelio de salvación sea promulgado por nuestras bocas a todos los hombres que aún no te conocen. Gracias te damos por ese amor, por esa oferta de salvación y esa misericordia. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-achen.com o escríbenos a iglesia.achen@gmail.com.